Padre Todopoderoso, sabemos que pronto se llega ese momento en el que tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, venga por su iglesia. Pronto viene ese tiempo de establecer tu reino en la tierra. Pronto viene ese tiempo de estar contigo, mi Señor, y anhelamos ese día. Te rogamos, mi Señor, que en estos tiempos de alabanza, de estudio bíblico que tenemos, que tú nos enseñes y nos instruyas, Señor, que nos prepares para ese momento glorioso, Dios, y para lo que se viene en eternidad, Señor, pues tus planes son perfectos y nos incluyen a nosotros, Dios. Gracias por ese amor infinito. Te pedimos que bendigas este tiempo, que cautives nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que nos des hoy la instrucción que tanto necesitamos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El partido es a la 1, pero si ves las transmisiones de televisión y la publicidad, te dicen Colombia-Polonia a las 12. ¿Por qué a las 12? Porque normalmente hay algo que le llaman, aquí también le llaman la previa. Y entonces se empieza a hablar, se empieza a especular. Bueno, ¿y con quién viene? Y se recuerda el partido anterior y cuáles son las posibilidades, si ganamos, si empatamos, cuántos goles, a quién va a poner en defensa, a quién va a poner en ataque. Y viene toda esta anticipación y muestran las cámaras a los dos equipos en la cancha, ya calentando, y algunos de nosotros decimos, y estos van a correr 1 hora y media, ¿cómo no se cansan ahí en el calentamiento? Ya debieran estar cansados. Los ve uno prepararse y luego viene una gran ceremonia. Y ya el estadio que ha estado haciendo bulla lo pone en un momento en silencio y se dice el anunciador en ruso, yo como entiendo le traduzco, dice que le damos la bienvenida a las naciones de, y entonces Polonia y Colombia están a la vez y viene la gritería y hay gente así como aquí hoy, varios de ustedes están con la camiseta amarilla, yo sé que es una coincidencia, no es que se la hayan puesto, y algunos con la roja y tal. Entonces se va a ver el estadio con bastante, por ejemplo, del color de Colombia, porque hay bastante colombiano, y la gente empieza a gritar y salen los dos equipos, las dos banderas, y luego viene el himno nacional, y algo pasa a un nacional de todo país cuando está en otro país y oye su himno y esos momentos de emoción, y finalmente llega el momento del pitazo inicial y la gente grita porque ya ahora sí tal, y se llegó el momento. El estudio de nosotros tiene mucho que ver con esos momentos de anticipación. Es la previa, si quieres llamarlo así, a lo que está por venir y que llega en cualquier momento. No podemos decir que es a la 1 p.m. del domingo. No podemos decir que es a las 3 p.m. del martes 17. No sabemos cuándo es, pero sí vamos a ver cómo en la Biblia Dios nos instruye a estar como que ya va a llegar el momento. Va a ser el momento preciso. Ustedes se imaginan lo que es estar en el estadio viendo un partido emocionante y de un momento a otro pasa un vendedor y uno, oye, dame un favor ahí, dame 2 gaseosas, gol, y uno, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y en el estadio no hay repetición en cámara lenta y uno se pierde el gol y uno, uy, pero ¿cómo así? Eso es difícil. Fuiste al estadio, un solo gol y no lo viste hacer. Esperas llegar a la casa para ver la repetición, a ver cómo fue el gol. Eso sería duro. Pero tú te imaginas que Cristo regrese por su iglesia, se la lleve y tú, hey, ¿qué pasó? Si yo también se suponía que me iba ahí. Pues bueno, hoy con escritura espero que se sintonicen, porque de eso es de lo que se trata, de estar preparados, de estar vigilantes. Nadie sabe el día o la hora, pero sí sabemos que va a suceder. Y vamos a ver pautas para asegurarnos de no perdernos de esa ocasión especial. Hoy, retomando nuestro estudio escatológico, vamos a tocar un poquitico, retomando de aquel personaje, hombre siniestro, hombre de iniquidad, el anticristo, un poco de lo que hace en esa 70ª semana. Hace 2 semanas el pastor Chris compartió de las 70 semanas en la visión de Daniel, la última semana que está por pasar, pero una semana equivaliendo a 7 años, ese tiempo de la tribulación y el rapto de la iglesia, seguido por el milenio.
o el reino milenial. Esos son en sí los temas que esperamos tocar hoy, si el tiempo nos permite, y con los cuales espero nos equipemos para estar preparados. Daniel capítulo 11 es la primera escritura en la que vamos a estar, y cada vez que hemos hecho estos estudios escatológicos les aconsejo tengan varios dedos listos, lapiceros, papelitos para marcar en su Biblia en donde van a estar las escrituras. Otras se las voy simplemente a leer para que no perdamos el tiempo de ir allá, pero anoten estas escrituras para que puedan ustedes también estar preparados y revisarlas cuando lleguen a casa. En Daniel, en el capítulo 11, Daniel habla de este hombre de iniquidad y habla varias cosas, entre ellas algunas se cumplieron con un hombre del cual muchas personas dicen esta profecía de Daniel acerca del anticristo se cumplió ya en un hombre. Hace 3 semanas les hablaba del espíritu del anticristo, que es distinto al anticristo como personaje. Y hoy quiero tocar ese tema para aclarar también. En el versículo 36, que es de donde vamos a leer hoy, vamos a ver algunas de estas características. Daniel capítulo 11, desde el versículo 36. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de dioses hablará cosas sorprendentes. En otra traducción dice blasfemias. Será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. No hará caso del Dios de sus padres, ni del más apreciado por las mujeres. No hará caso de Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo. Más bien, honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios extraño actuará contra las fortalezas más fuertes y hará crecer en gloria a los que lo reconozcan. Les dará dominio sobre muchos y por precio repartirá la tierra. Y ahí paro un segundito para que revisemos un poquitico de este hombre de iniquidad. Nuevamente habla de que será soberbio, se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de dioses hablará blasfemias, hablará en contra de Dios. Pero también dice que será prosperado. Se cumplirá lo que se ha dicho de él, tendrá cantidad de poder. Quiero aclarar que en el versículo 37, cuando dice no hará caso del Dios de sus padres, ni del más apreciado por las mujeres, en la Biblia varias veces se habla el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, refiriéndose al Dios de Israel. Aquí dice el Dios de los padres, y por ese motivo varios estudiosos sugieren que este anticristo será un descendiente de judíos, porque aquí decía que era el Dios de sus padres. Sin embargo, esa expresión no es exclusiva para ser descendiente de judíos, en la Biblia tampoco. Entonces, si escuchas que algunos dicen teorías, bueno, el anticristo va a ser alguien que sea descendiente judío, pudiera ser, pero no es necesariamente así, porque no hay escritura que diga específicamente que vendrá así. Otros estudiosos explican esto como siempre ha habido religiosidad, el Dios de sus padres puede ser cualquier representación de religiosidad. Dice que no hará caso del Dios de sus padres ni del más apreciado por las mujeres. En la Biblia sí se refiere varias veces, sobre todo en el entorno profético, al apreciado, al amado de las mujeres, como por Jesús. Pues toda mujer judía que sabía del Mesías prometido anhelaba ser quien fuera la madre del Mesías. O sea que era alguien que no obedecería a Jesús. No hará caso de Dios alguno y se engrandecerá sobre todos. ¿Okay? Ahora, varias de esas cosas y de las que se mencionan anteriormente en el capítulo 11 pueden ser y encajan con un personaje en la historia. Ese personaje se llama Antíoco Epífanes, que fue un rey griego del imperio Seleucida y que cumplió con varias de estas cosas. De este hombre Antíoco se sabe que reinó sobre Siria en los años 175 al 164 antes de Cristo. Fue muy famoso por casi conquistar Egipto y porque persiguió brutalmente al pueblo judío.
asesinó, torturó, hizo cantidades de cosas malas en contra del pueblo judío. De hecho, decidió aprovecharse que había una división entre los judíos. Había los judíos que ya habían aceptado costumbres de los griegos, costumbres por supuesto paganas que no representan a Dios, y había unos que se mantenían fieles a cumplir con la ley que Dios le había dado a Moisés. Y este Antíoco Epífanes supuestamente busca la paz entre ellos, ordenando él como decreto que era prohibido practicar la circuncisión a algunos niños, que era prohibido ir al templo. En otras palabras, quería forzarlos a que no cumplieran con su mandato que habían recibido de parte de Dios, tanto al punto que entró al templo y lo profanó. Montó un altar a Zeus y sacrificó cerdos en el altar, profanando así el templo de los judíos. Por eso muchos dicen, cuando se habla de esta abominación desoladora, Antíoco Epífanes lo hizo con el pueblo judío. Sin embargo, Antíoco Epífanes, con su brutalidad y violencia contra los judíos, causó una revolución. Judas Macabeo, líder israelí, se levanta, reúne un grupo y hace literalmente una revuelta y logran vencer a Antíoco Epífanes. Logran quitarlo y vuelven a purificar el templo, y pues luego, años más adelante, el Imperio Romano es quien toma control de esta zona geográfica. Entonces, pudiéramos decir que él es un tipo, una clase, una representación de lo que el anticristo, valga la redundancia, representa. El anticristo moderno, vamos a ver otras características más, pero sin duda esta figura de tirano, de opresor, de estar en contra del Dios vivo, sí representa lo que el anticristo es. Pero Jesús mismo en la escritura nos habla que estas profecías de Daniel estaban todavía por venir en la época de Jesús. Les dije que Antíoco Epífanes ejerció su influencia años 175 al 164 antes de Cristo. Jesús dice, mucho tiempo después, casi 200 años después, acompáñenme a Mateo 24, dejen un dedito en Daniel 11, pongan otro dedito en Mateo 24. Para que ustedes vean que es Jesús mismo quien dice esto, para que tú no pienses ahí, oye, este Santiago se va inventando las cosas a medida que va andando. Nos está diciendo su opinión, lo que a él le parece y no lo que es. No, cuando sea mi opinión les aclaro que es mi opinión, pero de resto es la escritura. Porque aunque lo vamos a ver en Mateo capítulo 24, también es Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, en donde se registra lo que Jesús dice aquí. Mateo 24, versículos 15 al 22. Miren lo que dice Jesús. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, o sea que es claro, no hay duda, no hay interpretación. Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, y Daniel habló de esto en el capítulo 9, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Entonces, o sea, cuando eso pase, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueren acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Se dan cuenta? Jesús mismo dice, cuando vean la abominación desoladora de la que habla Daniel, en ese momento sabrán que habrá algo como nunca ha pasado. Nunca, una gran tribulación como la que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás, dice Jesús mismo. O sea que esta sección es Jesús mismo quien se encarga de confirmarla, de que aunque en Antíoco Epífanes se vio abominación, se vio violencia, se vieron varias de cosas que están en concordancia, en armonía de lo que se habla del anticristo, Jesús dice, no, si ustedes vieron eso les pareció mal, todavía no han visto nada. Más bien, cuando vean esto de la manera en que lo dice Daniel, esto es lo que va a pasar.
Y por supuesto, habla de la gran tribulación, de la cual vamos a tocar un poquitico en un momento. Jesús mismo se encarga de decir, esto es algo que está por venir. Es algo que no sucedió antes, sino que está por venir. Es importante que lo sepamos, por si acaso alguien te dice, eso ya se cumplió. No se ha cumplido, pues Jesús mismo es quien se encarga de decirlo. Este líder mundial, hace 3 semanas vimos características con otras escrituras acerca de este anticristo. Si estuviste aquí en el sueño de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, reinos que se cumplieron a través de la historia, el imperio babilónico, asirio, griego, romano, y luego un imperio por venir en el futuro que se representaba por 10, los 10 dedos de los pies. Un imperio que nunca se logró fortalecer, era medio fuerte pero medio blando en otras áreas, 10. Y también Daniel tuvo una visión, de la cual vimos en el capítulo 7 y en el capítulo 4. Y en Daniel esa visión era de 10 cuernos. Pero Juan, cientos de años después, Juan el discípulo, estando en la isla de Patmos, también recibe la visión que escribe en el libro de Apocalipsis de 10 cuernos también. Y que de esos 10 cuernos era que este cuerno saldría y tendría poder. Y se habla de él que será un hombre que cautivará a todo el mundo y las personas le seguirán y a él sí escucharán. No vayan allá, pero Juan capítulo 5 versículo 43, solo anótenlo. Jesús, siendo confrontado por los líderes religiosos por hacer milagros, por hacer señales, por predicar la venida de las buenas noticias, les dice a los religiosos, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibiréis. De cierta manera es profético, porque este líder va a venir en su propio nombre, con una corriente netamente humanista, entronándose, exaltándose a sí mismo y ayudando a quien le ayude. Y por esa razón, para el humano es más fácil recibirle a él que recibir a Jesús, que viene a hablar del amor de Dios. Increíblemente, muchas personas se resisten a recibir el amor de Dios porque como que no es palpable, como no es tangible, como que no va con nuestra visión humana. Abominación desoladora de la cual habla Jesús, no vayan allá, pero es la segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el 4, dice que, entre otras cosas, dice que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa sí es la abominación desoladora. Un ser humano que se sienta en el trono y dice, yo soy Dios, y pide que le veneren como al mismo Dios. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 17, para que ustedes vean en las escrituras nuevamente, no estés ahí, ¿de dónde está diciendo esto de los 10 cuernos? Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13 de Apocalipsis. Apocalipsis queda al final del libro, por si acaso. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. Los 10 cuernos que has visto, aquí le están explicando a Juan la visión. Son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes, junto con la bestia. Estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Hace 3 semanas les expliqué que cuando se trata del entorno apocalíptico, cuando se menciona al dragón, es Satanás, la bestia se refiere al anticristo. Y se dan cuenta, Juan, cientos de años después, tiene una visión en concordancia con la visión que Daniel recibió y con la explicación del sueño de Nabucodonosor. Y aquí habla de que esos 10 cuernos, 10 reyes, que todavía no han recibido reino, o sea, un reino que todavía no ha estado establecido, tomarán autoridad por un tiempo junto con el anticristo. Y el propósito de ellos es entregar el poder y autoridad a la bestia. Y saben, es increíble en un mundo en el cual se habla del nuevo orden mundial, de la globalización, una economía. Seamos, literalmente eso está en armonía con lo que la escritura habla. Y algún día, si tenemos una economía, un solo gobernador para todo el mundo, una falsa imitación, una mala imitación del Rey Jesús, quien reinará sobre toda la tierra. Eso es el anticristo. Y de allí en esta escritura también nos avisa nuevamente que será un líder de marca mundial, como nunca ha existido en todo el mundo.
Y dice que se exaltará como Dios, rechazando todo lo que tenga que ver con Dios. Acompáñame a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Si estás en Apocalipsis, son unas páginas para la izquierda. Si no, tomas nota y luego lo revisas en tu propio tiempo. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá si que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto es escrito por Pablo. También años después, Juan, Pablo, Daniel, a través de la historia, e igual describiendo a este hombre de iniquidad, a este hijo de perdición, quien aún siendo tan malo tendrá muchísimo poder, porque leímos hace un momento de que iba a tener poder y se le iba a permitir tener poder por un tiempo. De hecho, no vayan allá, pero es Apocalipsis 13 nuevamente, versículos 7 y 8, dice: y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. ¿Sí escucharon eso? Este anticristo le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Eso hasta ahí suena bien asustador. No sé ustedes, pero ¿cómo así? Este hombre de iniquidad, este que se opone a Cristo, va a tener todo este poder, va a vencer y va a tener autoridad sobre... y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra. ¿Cómo? Pero luego leo en el siguiente pedacito: cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. En otras palabras, yo no sé ustedes, pero ese no va a tener autoridad sobre mí. Aquí hay otros varios que tampoco. Porque yo tengo toda confianza y seguridad de que mi nombre está escrito en el libro del Cordero. No porque sea bueno, no porque me lo haya ganado, no porque me lo merezca, sino porque soy discípulo de Jesucristo. ¿Y ustedes? Amén. Qué rico. La mayoría de ustedes, hay unos que se van a quedar un tiempo más. Pero quiero aclararles, y perdónenme si le exploto la bombita maravillosa a alguno, esto no es por haber hecho una oración. Esto no es porque un día alguien me dijo en la calle: ¿tú quieres recibir a Jesús en tu corazón? Sí, bueno, repite esta oración conmigo: Señor, arrepiento, abro los corazones, ya, listo, voy para allá. Y sigo viviendo mi vida de la misma manera en que lo hacía antes. Y hago lo que yo quiera. Y no represento lo que Jesús es en mi vida. El discípulo, Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Si no, no son. Jesús también dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, y yo les diré: no los conozco, hacedores de maldad. Pero si hicimos milagros, si sanamos gente, si arrojamos demonios, y Jesús dirá: apártense de mí, fuera. Porque entonces lo que eran unos hipócritas, que no estaban realmente siguiendo, sino que querían asegurarse un sitio en el trono por simplemente declarar un compromiso. Más o menos para ilustrarlo, la Selección Colombia hoy tiene puestas unas camisetas, me imagino así como las que están ustedes aquí. No estoy diciendo que ustedes estén engañando, ¿ok? Solo una ilustración. Pero ustedes pareciera que fueran de la Selección Colombia, pero no son de la Selección Colombia. Si dijeran: bueno, vamos a sacar la titular hoy, de aquí no sacamos la titular. La titular está allá en otro lado. Ahora, pero sí los van a apoyar de todo corazón. ¿Saben? ¿Quién dijo amén? ¿Saben una cosa? Sí, ya le conozco la voz. ¿Saben una cosa? Que es ese realmente de todo corazón ser seguidor, imitador de Jesucristo. Es escuchar su palabra y obedecerla. Es escuchar su palabra y seguirla. No es siquiera solo venir a la iglesia. No es siquiera solo servir o ayudar. Es realmente servir a Cristo y ser obediente a su palabra en nuestras vidas.
Tristemente, creo que muchas veces cogemos a Jesús como un llavero, literalmente. Llaverito que uno tiene para cargar las llaves, que le sirve a uno para identificar en dónde están las llaves cuando las necesita, pero durante todo el día uno no está pendiente del llavero. Es solo cuando llegué a la casa y la puerta está cerrada y, ay, las llaves, y empiezan a buscar y, ay, encuentran el llavero, ay, bueno, listo, ya. Muchos de nosotros solo es hasta que estamos en crisis, ay, Dios mío, por favor, Señor, ayúdame, Dios, aquí estoy. Pero normalmente de resto es solo un accesorio. ¿Saben? Se habla de ser discípulos, de ser seguidores, imitadores. Cuidado, porque todas esas cosas malas que el anticristo va a poder hacerlo con quienes no son hijos, hijas de Dios, con quienes no han aceptado a Jesús y han rechazado a Jesús para su propia condenación. Pero no es solo decir Jesús, Jesús, Señor, Señor. Esto no es algo esotérico ni religioso. Esto es algo del corazón. Vamos a ver en 2 semanas cuando Jesús regrese, Jesús no va a decir, los de Calvary Chapel, hágame una filita aquí, los de tal iglesia, hágame otra fila aquí. No, de una iglesia así tal cual como esta, algunos seremos tomados y otros se van a quedar de la misma iglesia. La palabra lo dice, ahorita vamos a ver algunos de esos versículos. Por favor, tomemos serio el saber que se trata de seguir al Señor y estar nosotros en sintonía con quien Él es y con lo que Él quiere hacer. Dice en el versículo, volviendo a Daniel 11, en el versículo 38 y en el versículo 39, dice, más bien honrará al Dios de las fortalezas. Y ya les aclaré que el Dios que sus padres no conocieron está como por interpretación. Y luego dice que honrará con oro, plata, piedras preciosas y cosas de gran precio, queriendo decir a quienes le sigan, a quienes le sirvan, recibirán riqueza financiera, material. Y acuérdense, tristemente, muchas veces esa riqueza financiera, material, que a veces piensan que es característica de que Dios bendiga, más bien en este caso se muestra que es característica de que está siguiendo al anticristo, pues esa no es la esencia del Señor. Y cuando habla del Dios de las fortalezas, la mayoría de los estudiosos concuerdan en decir que es alguien que se basará en el poderío militar, en la fortaleza militar, en la influencia política e incluso en la influencia que se puede tener a través de la religión, y que a través de esos poderes acumulará gran riqueza que estará dispuesto a compartir con muchos otros con tal y le estén ayudando. Los honrará a quienes le honren a Él. De esa manera, entonces nos dice que muchos caerán simplemente por eso, por el estar dispuesto a vender su propia conciencia con tal de tener más riquezas. En el versículo 40 viene un pero, y les he dicho antes, cada vez que hay un pero en la escritura, o es excelentes noticias o son pésimas noticias. En este caso, pésimas. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur lo atacará, y el rey del norte embestirá contra él, como tempestad, con carros, gente de a caballo y muchos navíos. Entrarán por las tierras, inundará y pasará. Es importante saber que este anticristo, como escuchamos hace como 3 semanas, se presentará primero a nivel mundial como amigo de Israel. Negociará un pacto de paz para Israel, y como tal Israel lo considerará su gran amigo, y el mundo lo considerará un gran ídolo que busca la paz mundial. ¿Y quién no quiere la paz? Por supuesto, es una noble causa, pero esa paz que ofrece es falsa. Sin embargo, se establece en Israel, y entonces cuando él es atacado, Israel es atacada. Y la mayoría de estudiosos concuerdan en decir que este es rey del norte y rey del sur. Por ejemplo, el rey del sur, siempre en el sistema bíblico se habla de la tierra de Egipto, y lo confirmamos allí mismo en las escrituras. Miren el versículo 41. Entonces penetrará en la tierra gloriosa. Por cierto, cada vez que se habla de la tierra gloriosa, la tierra hermosa, se habla de Israel. Penetrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero Edom, Moab, que hoy en día son Jordán, el país de Jordán es en donde están las secciones que antes eran Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras, y la tierra de Egipto no escapará.
se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de, alguna traducción antigua dice Cus y Fud, pero una traducción más moderna dice, y los de Libia y de Etiopía estarán a sus pies. ¿Se dan cuenta? Este rey del sur es Egipto, hoy en día Libia, Etiopía, países que harán una alianza en el mundo árabe para atacar a este inicialmente defensor de Israel, promoviendo paz, y dice que el pueblo de Israel entonces escapará hacia el país de Jordán, porque la zona de Jordán será difícil para conquistar. Y saben, por lo que no tenemos tiempo, pero hay varias zonas en el país de Jordán que son por su geografía fortalezas militares por excelencia. Y de hecho hay una zona, se me escapa el nombre ahorita de este sitio, en donde la nación de Israel tiene hasta refugios, por si algún día fuera atacada, hoy en día que es atacada todos los días o día de por medio, en donde pudieran ellos refugiarse prácticamente en una roca, en un cañón, en donde tienen hasta reservas y todo para existir ahí, de la misma manera en que Estados Unidos lo tiene en algunas montañas y los rusos tienen en otros sitios y de seguro otros países. La nación de Israel hoy en día, es un hecho, en región del Jordán tiene fortalezas preparadas por si algún día fueran atacados a ese nivel. Pero entonces ese rey del sur representativo de Etiopía, y el rey del norte pudiera ser representativo de ¿qué nación del mundo moderno? Rusia, quien tiene gran influencia en el sector geográfico. Hoy en día hay tropas rusas posicionadas en sitios estratégicos y apoyan militarmente, especialmente a Siria y a Irán, en los esfuerzos militares que hacen. Cuando vean un ataque del gobierno sirio a su propia gente, normalmente si entran y buscan qué tipo de armamento, qué tipo de aviones se utilizaron, son normalmente proveídos por Rusia. Tienen apoyo militar, incluso con presencia militar. Israel, en los ataques que ha recibido por otras naciones, ha habido hasta tropas rusas. ¿Qué hacen los rusos metidos por allá? ¿Saben cuántos kilómetros está Rusia de Israel? Yo tampoco sé, pero es bien lejos sí les garantizo que es. No tienen nada que estar haciendo allá, pero indudablemente se habla de un rey del norte que también, tanto el del sur como el del norte atacarán, pero también vemos que este anticristo y ese poderío militar tendrán suficiente fuerza como para contraatacar a los del sur y sobreponerse a ellos y lograr derrotarlos y lograr saquear sus ciudades y sus riquezas. Un ataque completamente devastador. En esos momentos es en donde, si lo pones en el contexto de la tribulación, 7 años, este sería el tiempo de la gran tribulación, 3 años y medio. Esa explicación fue de hace 2 semanas, en donde empezará toda esta guerra poderosa y fuerte, de la cual vamos a hablar en 3 semanas. ¿Has escuchado de la batalla de Armagedón? 3 semanas vamos a hablar un poquitico más en detalle de esta zona, pero lo que sí sabemos es que hay bastante sangre, bastante guerra. Sin embargo, en un principio el anticristo parecerá que está triunfando sobre ellos, pero en el versículo 44 hay otro pero las noticias del oriente y del norte lo espantarán. Saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Instalará sus tiendas reales entre los mares y en el glorioso monte santo. Entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿De dónde podrá venir un ejército del oriente con capacidad de 200 millones de hombres en el mundo moderno? Y es en lo que muchos estudiosos dicen, China se ha fortalecido hoy en día extraoficialmente, primera potencia mundial. Extraoficialmente sigue siendo Estados Unidos, pero por tamaño, poderío militar e incluso económico, influencia, sobre papel sé que la nación de Estados Unidos sigue siendo el primer líder mundial, pero la realidad es que hoy en día Estados Unidos le dé más plata a China de lo que se puede pagar. Desde el punto de vista económico no sé qué tanto, pero entonces establecerá sus tiendas, sus campamentos entre los 2 mares, y como que está todo listo para una gran batalla. La gran tribulación. Entonces la gran batalla la dejamos en pausa y la retomamos más adelante en 2 semanas. Pero la tribulación, ese tiempo terrible. Hay en general 3 corrientes dentro de los estudiosos en la iglesia. Una, el que habrá un rapto de la iglesia, que veremos en un momento, y entonces ese rapto será antes de la gran tribulación, o de la tribulación, antes de la tribulación será arrebatada la iglesia.
No estoy hablando de los judíos, la iglesia, los seguidores de Jesucristo, serán arrebatados antes de la tribulación. Otra corriente dice que será a mitad de tribulación, en el año 3.5. Porque los primeros 3 años y medio no serán tan malos. Habrá una falsa paz, este líder mundial se entronará, pero parecerá que todo está bien, entonces que es a mitad. Y otra corriente que dice que ese rapto de la iglesia pasará al terminar los 7 años. Ninguno de los tres, si crees en cualquiera de esos tres distintos, no te vas a perder ir al cielo, ni es de mala doctrina, pudieras interpretar una escritura de una manera o de otra. Mi opinión personal, ahí sí, es que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, antes de la tribulación. Es la posición del movimiento de Calvary Chapel como tal, que será antes de la tribulación. Pero si tú dices, hombre, yo creo que es a mitad de tribulación, bueno, no hay problema, igual allá nos vemos, solo que yo llego primero, no pasa nada. Y si tú dices, no, es después de la tribulación, igual, allá nos vemos, tú vas a llegar oliendo a humo cuando llegues allá, pero igual allá nos vemos, no hay problema. Pero no solo quiero dejarles ahí, sino que quiero mostrarles por qué pensamos y en qué escrituras nos basamos para pensar que va a ser antes. Estábamos en la primera de Tesalonicenses capítulo 4. De pronto dejaron un dedito ahí, de pronto dejaron una marca ahí. Es la primera de Tesalonicenses capítulo 4. Los versículos 13 al 18. Dice lo siguiente. Nuevamente, este es Pablo hablándole a la iglesia, diciéndoles tranquilos que no ha pasado el rapto. Y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto también lo vamos a tocar como en 3 semanas. ¿Qué pasa con los que ya murieron? ¿Qué pasa con los del Antiguo Testamento? Guarden esas preguntas, 3 semanas vemos eso. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 es donde nos vamos a fijar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos tomados, dice otra traducción, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que vemos allí, que entonces seremos tomados, arrebatados en el aire, porque se habla de la segunda venida de Jesús. Jesús ya una vez vino como el Cordero a pagar el precio por nosotros, vivir una vida perfecta, y luego volvió sentado a la derecha del Padre. Y hablamos de una segunda venida de Jesús. Entonces quienes dicen no puede haber un rapto porque dice que Jesús viene, entonces sería la tercera venida de Jesús. Pero es que dice que es en el aire, en las nubes. O sea, no es que llegó, sino que en las nubes, en el aire, tomará a su iglesia, se llevará a su iglesia, y ahí estaremos siempre con él. Entonces hablamos, de ahí es de donde decimos sí habrá un rapto, seremos tomados. También al principio leímos, y hoy no nos vamos a enfocar en eso, que habrá como un cambio en nuestros cuerpos, que habrá algo, una transición en nosotros, y el qué pasará con los muertos y el qué pasará con los del Antiguo Testamento lo vamos a ver un poquitico más en detalle, pues la Biblia también nos da buenas explicaciones acerca de eso. Por hoy, en el punto de la tribulación y por qué antes de tribulación, ya que están en Tesalonicenses, ahora vayan al capítulo 1, solo unas paginitas hacia la izquierda. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, pero ahora el versículo 6 al 10. Aquí en esta sección de escritura, Pablo está felicitando a la iglesia, los está animando por lo que han hecho bien, y les dice, también se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplos. ¿Se dan cuenta de eso? Ustedes han sido ejemplo, no solo han recibido la palabra, sino que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Estas personas, esta iglesia es una iglesia que recibió la palabra y da ejemplo. Y es donde nosotros tenemos que cuestionarnos. Aquí estamos, espero, recibiendo la palabra, pero ¿y estamos dando ejemplo allá afuera en la calle?
Estamos dando ejemplo en donde sea que vamos. Estamos dando ejemplo con todo lo que hacemos. Versículo 8 dice: porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar. En otras palabras, el mensaje que ustedes reciben aquí es nuestra labor de que se siga recibiendo en todos los demás sitios, de que esa palabra que llega a ustedes resuene, o sea, sea enviada, sea compartida con todo lugar, con toda persona, en todo lugar, con toda persona, que se ha llevado a todos. De modo que nosotros, dice Pablo, no tenemos necesidad de decir nada. Nosotros, o en otras palabras, yo que cumplo esta labor y otras personas que cumplen la labor de compartir la palabra, no tenemos necesidad de hacer nada, porque son ustedes quienes comparten la palabra con otros. Son ustedes quienes son bendición para otras personas. Son ustedes a través de quienes otras personas conocen de Jesús. Y realmente no hay espacio ni necesidad para pastores, para gente andar predicando. ¿Qué tal? Porque ustedes, que son la iglesia, son quienes se encargan de hacer todo eso. Y luego en el versículo 9 dice: pues ellos mismos, o sea los beneficiarios de esto, cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes, y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta? Ustedes tenían ídolos antes, pero ahora se convirtieron al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero. ¿De qué manera le sirves tú al Dios vivo y verdadero? Y por supuesto dentro de la iglesia hay oportunidades de servir, que si en el ministerio de niños, que si en el ministerio de jóvenes, que si en Tierra Bomba, que si en el ministerio carcelario, que si en el... Sí, pero el servir a Dios no es una cosa de solo servir en la iglesia. El servir a Dios es ser ejemplo de Dios en tu trabajo, en tu estudio, en tu matrimonio, en tu hogar, como padre, como madre, como hijos, como ciudadano, sobre todo como ciudadano, que nos doliera la ciudad y fuéramos ejemplo de ciudadanos. Nosotros debiéramos ser, no por la ciudad, o que si los gobernantes, o que si el presidente, o que si el partido político tal, no, sino porque nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios, y vamos entonces a ser ejemplo. De esa manera servimos a Dios. Y cuando otra persona dice: oye, pero tú por qué eres tan correcto, tú por qué sirves tanto, pero tú por qué haces tanto, es porque es lo que Dios me instruye en su palabra. Y entonces otro diga: oye, yo quiero más de ese Dios, yo quiero conocer más. De esa manera se le sirve. Y el versículo 10: y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Versículo por el cual decimos: Jesús nos libra de la ira venidera. ¿De cuál ira venidera estaría hablando Pablo ahí? Asumimos que es la ira venidera, una ira venidera. Y no es cualquier ira, no es cuando la esposa de uno está brava, no es cuando el jefe está bravo, ni es cuando alguien le dice a uno: ira. No, eso es otra cosa. Es la ira venidera. Me imagino cómo va a traducir Fernando eso a nuestros amigos americanos. No sé qué va a hacer. Entonces es la ira venidera. Jesús nos libra y dice: esperar de los cielos, así como se fue, va a venir, va a rescatarnos de la ira venidera. Pero otro versículo más, segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, yo se los leo, no vayan allá porque las de Pedro son pequeñas y de pronto se demoran un poquito. En la segunda de Pedro capítulo 2, los primeros 3 versículos son de mis favoritos. Hablan de los falsos maestros, de los cuales tristemente, hoy en día no son la menor parte de la iglesia evangélica, sino la mayor parte de la iglesia evangélica y católica, de los dos. Honestamente, la mayoría caen bajo la categoría de falsos maestros, y si no, pues lo tienen que leer ustedes mismos para darse en cuenta qué dice acerca de eso y si encaja o no. Pero del versículo 4 al 10 dice, habla de consecuencias, y fíjense: porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Pausen un momento. ¿Cómo? Dios aún a los ángeles que pecaron no los dejó sin castigo. Hay veces con Dios es amor, la primera canción que cantamos hoy, pensamos que Dios no lo podemos pasar por la galleta y entonces Dios no hace justicia, pero Dios es el Dios de justicia.
Si fuera solo de amor y no de justicia, no hubiera muerto Jesús en la cruz. En la cruz se hizo justicia por nuestros pecados. Gracias a Él que no se nos hace justicia a nosotros, sino que recibimos es gracia. Pero habrá un momento de pagar las consecuencias. Habrá un momento en el que ya llegó la hora de responder por lo que hemos hecho. Y en este caso se dice que hasta los ángeles pagaron un precio, los que pecaron. Luego en el versículo 5, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, cuando con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Te das cuenta? Pedro ahora dice, si Dios a los ángeles que pecaron los reservó para castigo, cuando tenía que destruir el mundo, pero había Noé y su familia, los rescató del diluvio, pero a Lot y su familia los rescató de la destrucción de Sodoma y Gomorra. De esa misma manera, entonces Dios es bueno para guardar a los justos. Dios es bueno para rescatar de la prueba a los piadosos. Por esa razón también pensamos, si este va a ser el peor tiempo en la historia de la humanidad, no creemos que el Señor va a dejar a su iglesia aquí a pasar por ese tiempo, sino que su iglesia será sacada antes de que pase algo así. ¿Okay? Pero fíjense, de hecho ahí brevemente, es otro tema, pero Lot era acosado por la conducta sensual de la sociedad en donde él estaba. Sin embargo, él se afligía de día en día y él se mantenía justo. No nos dejemos influenciar por la conducta sensual y pervertida de nuestra sociedad, pero mantengámonos afligidos y activos para que el Señor nos utilice día a día para cambiar la vida de los demás. Amén. Pero el Señor rescata. No vayan allá. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, las famosas cartas a las iglesias, aquí hablándole a la iglesia de Filadelfia, esto es lo que el Señor les dice: porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Nuevamente el Señor hablando de que yo te guardaré de esta hora de prueba. Otro versículo por el cual decimos el Señor nos va a rescatar de esta. Y Juan 14, 1 a 3, no son los únicos versículos, solo son unos ejemplos. No se turbe el corazón de ustedes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, de otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y se utiliza la misma palabra, vendré y los tomaré. Por esa razón, Santiago, en general el movimiento de Calvary Chapel, cree que la iglesia será arrebatada, tomada antes de la tribulación. Ya te digo, si tú estás aquí y dices, hombre, Santiago, yo creo que va a ser a mitad, no hay problema, me mandas un email allá al cielo, allá hay un wifi excelente, igual allá nos vamos a ver, no hay problema, no cambia eso, no hay problema allí, ¿ok? Teniendo esta información disponible, de lo más importante sí es esto. Por favor, vayan a Mateo capítulo 24 nuevamente, que ya habíamos estado por ahí en algún momento. Y vamos a ver unos versículos, unos apartes de esta sección de escritura. Mateo capítulo 24, Mateo 25, proféticos en su mayoría. Mateo 24, el versículo 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Como un relámpago, imagínense. Versículo 31. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuevamente, otra indicación de que seremos entonces tomados. Versículo 36. Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Aquí también dice, versículo 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Uno estará leyendo la Biblia en Calvary y el otro será dejado. No, perdón, no dice ahí, pero velen pues, o pongan cuidado, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto: si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzara la entrada en su casa. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Saben? Sería tan bueno, no, sería más bien malo, si supiéramos qué día viene el Señor. La realidad es 99% de nosotros, si supiéramos que es marzo 25 del año 2019, nos iríamos de farra de aquí hasta marzo 24 del 2019 y haríamos todo lo que está malo. Marzo 24 del 2019 nos levantaríamos todos a hacer el devocional. Señor, te amo, Señor. Ahí viene, por ahí viene. Una de las cosas que yo puedo hacer en que le saque más la rabia a mi esposa es llegar con alguien a la casa sin haberle avisado a ella. No llega a la casa, ella lo mira a uno. Me avisaste, mira que estás en recoger esto. Ella le encanta tener la casa bien organizada y limpia. Entonces le dice a uno: si vas a venir con alguien, avísame. Y aún así uno dice: mi amor, voy, pero voy con tal amigo, no te preocupes. Sin embargo, barre, trapea, organiza todo, sacude el polvo, el no sé qué cosas, eso todo está como, esa casa está. Todo el que llega: ay, ¿cómo mantienen? Sí, no hemos limpiado desde hace 8 días, está así. Pero que le llegue uno de sorpresa. Miren, si el Señor nos dijera cuál es el día y la hora, la realidad es esta: en nuestra tendencia al pecado, nos desorganizaríamos hasta el día anterior. El hecho de no saber nos debe ayudar a decir: oye, qué malo que va a estar eso de la tribulación. Yo no quiero estar aquí para eso. Pero también la palabra nos dice: bueno, ¿no quieres estar aquí para eso? Obedéceme y haz lo que yo te digo. Solo que la mayoría de nosotros, mañana. No van a levantar la mano. Pero algunos de ustedes en diciembre comieron en cantidad. Dijeron: no, desde el 1 de enero empiezo a hacer dieta, voy a empezar a hacer devocionales. Este año que empieza voy a empezar a orar. Este año ¿qué tal? Y vamos a acabar junio y te acabaste de acordar: ay, verdad que sí, yo había quedado de hacer eso, pero pero este sábado sí empiezo. Hoy no, porque es el Día del Padre, hoy me toca comer más. Hoy no, mañana sí. Y ahí estamos con, ¿se acuerdan las tienditas antes? Yo crecí en un barrio, entonces uno iba a la tienda de la esquina y el tendero tenía un letrero: hoy no fío, mañana sí. Y volvía uno todos los días. ¿Cuándo es la cosa entonces? La realidad es que debiera ser como así más o menos, en donde, hoy tal vez no es, pero hoy voy a vivir como si el Señor fuera a regresar hoy. Mañana vivo como si el Señor fuera a regresar hoy. Pero en el momento en que empiezas a decir: no viene, no llega, se demora, te estás condenando a ti mismo. Es algo demasiado peligroso. Ojo con lo que hacemos rápidamente. Pero ¿y la gran tribulación? Y entonces, ¿qué pasa? La vamos a ver en detalle acerca de cosas que pasan en la gran tribulación en 2 semanas. Pero ¿y qué pasa después? Es la época del milenio. El milenio. ¿Y de dónde sacas tú eso en la Biblia? Acompáñame rápidamente. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo... ¿A qué hora es que se acaba el servicio hoy? A la 1:15. Okay. Apocalipsis capítulo 20. Lleguen rápido, si no, no alcanzamos a terminar antes del partido. Apocalipsis capítulo... Y algunos dicen: ay, Santiago, ¿y por qué más bien no ponen los versículos ahí en la pantalla? No, porque ustedes necesitan conocer su Biblia, necesitan aprender a funcionarla. Algunos todavía están preguntando: ¿dónde es el tal Apocalipsis que no lo he encontrado ahí? Necesitamos que aprendan a conocer su Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Este es Juan, nuevamente describiendo lo que ve. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Perdón, a un rato les dije: cuando vean que dice el dragón, se habla de Satanás. Y varios dijeron: ¿y a este quién le dijo? Ahí dice en la Biblia, ¿se dan cuenta? El diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró, puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos
cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los captados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese versículo 4 son las personas que quedaron en la gran tribulación y que perdieron su vida como mártires, pero fueron salvos al final. De eso vamos a hablar más en 2 semanas. Pero los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese último versículo, ahí se acaba el milenio, ahí sí ya se acabó la influencia de Satanás y del mal, y serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche. ¿Saben con quién más? Con todo aquel que rechace a Jesús como el Hijo de Dios. No solo ellos. Eso suena atormentador. Mucha gente piensa, no, yo me muero y ya. O piensa que el infierno es la mejor discoteca que hay, con toda clase de drogas y satisfacción sexual y todo el desorden. No, yo me voy para el infierno, sí. No. Eso no es lo que dice la Biblia. Ningún otro habla del infierno. La Biblia habla del infierno y lo describe claramente. Ya los otros quieren hacerlo ver como que es el sitio bacano de ir, y no tiene nada que ver. Al contrario, tormento día y noche. Por estos versículos es que vemos y creemos que va a haber un reino milenial. Algunos estudiosos dicen, no, es una época de 1000 años de prosperidad de la iglesia, y la iglesia haciendo las cosas bien aquí en la tierra, pero la realidad es, la iglesia lleva mucho tiempo, y de hecho cada día está peor como institución. Cada día está peor en cuanto a integridad. Mientras que con Jesús reinando, lo que creemos, 2 semanas vamos a ver el regreso de Jesús, es que ya Jesús ahí sí regresa, y la palabra lo vamos a leer, planta sus pies sobre Jerusalén, reina desde Jerusalén, y su iglesia, quienes él se había llevado, vuelven con él. La palabra dice que viene Jesús con su iglesia, y quienes son su iglesia cumplirán funciones ministeriales aquí en la tierra durante ese reino milenial, del cual, no vayan allá, yo se los leo, Isaías 2 al 4. Acontecerán los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será elevado más que las colinas, y correrán a él todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, el mismo Dios, y nosotros caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, porque es Jesús mismo quien reina, y no hay necesidad de armas, sino al contrario, se vive en paz. Y también Isaías en el capítulo 65 describe algo hermoso: el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No harán daño ni destruirán en todo mi santo nombre, ha dicho el Señor. Y en otra parte dice que los niños jugarán con las serpientes. Esta es una época que yo, ustedes saben, amante de animales, espero que llegue, porque quiero tenerme mi tigre, un león, oso polar. Qué rico uno ya jugar con ellos. La tierra como fue creada y con el propósito que fue creada, con Jesús mismo reinando.
un gran enemigo, una gran tribulación, del cual como iglesia no tenemos que preocuparnos al ser tomados, pero más bien al regresar con Jesús a cumplir una función aquí en la tierra, una función que dé gloria a Dios. Pero ojo, que queda pendiente una última liberación de este enemigo después de 1000 años, una última revolución, de la cual algunos, aún después de haber experimentado todo esto, caerán todavía. Si tú piensas ahorita, ¿y qué va a pasar con los que se quedan? ¿Cuántos quisieran saber qué pasa con los que se quedan en la tribulación? Son los que se van a ir quedando, porque no me preocupa. Los otros ya sabían, no levantan la mano allí. En 2 semanas vamos a ver ese tiempo y lo que la palabra dice durante ese tiempo. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel durante ese tiempo? ¿Quiénes son esos mártires de los cuales se habló? Y el regreso de Jesús, y como dice la palabra, del regreso de Jesús ya a establecer ese reino milenial aquí en la tierra. Por ahora, vivamos lo que creemos. Ven, esta historia espectacular, me parece de película, y le faltan solo los efectos especiales para nosotros. Es una historia de amor espectacular. Dios es amor, y ese amor de Él es infinito por nosotros, y todo esto se escribe para nuestro propio bien, para que hoy en día lo escuchemos y digamos: no, yo no me arriesgo a eso. Aunque hay veces quiero hacer lo que está mal, yo voy a hacer lo que honra a Dios, porque para eso me da esta instrucción, para eso me da estas señales de alarma, para esto me previene. Y más bien entonces, Señor, ven pronto, porque anhelo esos días. Este mundo no tiene nada para mí, Señor, pero más bien anhelo estar en tu presencia, anhelo estar en el reino. Es cuando Jesús dice: me voy a preparar un sitio para ustedes. El Dios que hizo toda esta creación, ¿ustedes se lo imaginan preparando un sitio para nosotros? Yo anhelo ver ese sitio bien pronto, y no quiero hacer nada aquí que me descalifique de poder ir a esa oportunidad, a poder compartir ese momento único, que no es solo es por un día ni es un momentico, sino es por eternidad. Amén. Enfoquémonos en Él, busquemos de Él, para que podamos de todo corazón ser útiles mientras estemos acá, y no querer que nadie se quede, y permitir que Dios haga obras milagrosas en nosotros. Amén. Vamos a orar y terminamos cantando al Señor. Padre Todopoderoso, te adoramos, exaltamos tu santo nombre. Gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias por demostrarnos tanto tu amor, y Señor, por hacer tanto para que no nos perdamos, Dios. Pareciera que dar tu vida a Jesús en la cruz no fue suficiente, sino que sigues, Señor, con tu carta de amor, con tu Espíritu Santo moviendo nuestros corazones para evitar, Señor, nuestra perdición, de la cual solo nosotros somos responsables. Pero tú eres el responsable de nuestra salvación. Tú eres quien rescata, quien redime, quien salva, Señor, quien nos guía. Y por eso hoy, Señor, declaramos nuestra imposibilidad, nuestra inhabilidad, Señor, de cumplir, Dios. Por eso necesitamos tu Espíritu Santo, y te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos fortalezcas, mi Señor, que nos des sabiduría y que nos des determinación y valentía de nuevo, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad, para honrarte, Señor, para que esta palabra cobre vida en nuestros corazones y sea manifestada en nuestras vidas, no solo para nuestro bien, sino el de todos aquellos alrededor de nosotros, Señor, para que ese día en que toda lengua y toda nación declare que tú eres el Hijo de Dios, Señor, podamos gozarnos con todas las personas a nuestro alrededor, y haya personas allí que digan que fue por nuestro testimonio, que fue por nuestras palabras de aliento, que fue por nuestra vida honrándote a ti, que ellos conocieron de ti, Señor. Por eso, Dios, te cantamos hoy, Señor, que vuelvas pronto por nosotros. Te anhelamos, Señor, y nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pronto vendrá Jesús.
ya que nos disponemos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, llévanos en paz y en bendición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el mundo dice amén. Saluda a la persona que está a tu lado. Quedas cordialmente despedido. Sí, sonido, tema.